Bienvenido a los enigmas del detective Layton. Hoy te presentamos El acoso de Claudia. Si te gustan estos relatos de intriga, te agradecería que le dieras un like. Puedes oírlos por orden en listas de reproducción. Y ahora, comienza el enigma. El acoso de Claudia. El silencio de la calle Rivera, amortiguado por los gruesos cristales de la ventana, era el marco perfecto para la placidez de la mañana en el despacho. Solo el ritmo constante y tranquilo del tecleo de Silvia rompía la calma. Estaba inmersa en la redacción de un informe, su mirada fija en la pantalla, cuando el sonido de la puerta al abrirse quebró el hechizo de tranquilidad. Fran entró con su habitual paso seguro. Se detuvo frente al escritorio de su secretaria, en sus ojos brillaba un leve aire de satisfacción. «Silvia, ¿tienes un momento?», dijo. Ella apartó la vista de la pantalla y alzó la mirada, expectante. «Claro, Fran, ¿qué ocurre?». «Mira, una nueva adquisición», anunció, deslizando sobre la madera pulida y ordenada del escritorio un pequeño objeto. Sobre la superficie, junto a la torre del ordenador, descansaba ahora un botón negro, diminuto y anodino, del tamaño de una moneda pequeña. «Puede grabar más de 6 horas de vídeo de alta definición», explicó Fran con un tono práctico. «Y lo mejor es que se activa por control remoto a distancia». Silvia lo cogió con cuidado, dándole la vuelta entre sus dedos, admirando la miniaturización casi perfecta. «Es increíble», murmuró, impresionada. «Casi imposible de detectar. Parece un botón de camisa cualquiera». «La tecnología avanza para ayudarnos en nuestro trabajo», comentó él, con una media sonrisa. «Sí, lo que pasa es que…». Silvia frunció ligeramente el ceño, como buscando en su memoria. «Me parece recordar que ya teníamos uno, ¿no? Un modelo anterior». «Ya», asintió Fran, sin perder la sonrisa. Abrió el primer cajón del escritorio de Silvia y sacó otro dispositivo similar, pero ligeramente más grande y tosco. «Pero este solo permite media hora de grabación y la calidad no es ni la mitad de buena. Estamos mejorando el equipo, poco a poco». En ese preciso instante, llamaron a la puerta con 2 golpes suaves pero firmes. Con un gesto rápido, Fran recuperó ambos botones de las manos de Silvia y los guardó en el bolsillo interior de su chaqueta. «Adelante», dijo, dirigiendo su atención hacia la puerta. La mujer que entró era de una belleza que hacía levantar la mirada sin esfuerzo, del tipo que ilumina una habitación con su sola presencia. Llevaba el pelo negro azabache, liso y brillante, que caía en una melena suave hasta sus hombros. Su rostro, de facciones armónicas y piel de porcelana, estaba realzado por unos labios carnosos y de un rojo natural. Pero lo más cautivador eran sus ojos, grandes y de un verde esmeralda tan luminoso que parecían guardar una luz propia. Fran se quedó un momento en silencio, como si su cerebro estuviera procesando un archivo del pasado. «Claudia, ¿eres tú?», finalmente, una sonrisa de reconocimiento iluminó su rostro. «¿Cuánto tiempo?». «Hola, Fran». Su voz era tan clara y amable como la recordaba. «Estás exactamente igual. Los años no pasan para ti, es increíble». «¿Qué va?», protestó él. «La que no ha cambiado un ápice eres tú, Claudia. Está radiante». Mientras, Silvia se había encarado frente al ordenador. Sus dedos, sin embargo, permanecían inmóviles sobre el teclado, atendiendo a cada palabra. Aquel intercambio de cumplidos, tan familiar, hizo que frunciera ligeramente el ceño, clavando la mirada en la pantalla sin ver realmente las palabras que allí aparecían. «Me alegro mucho de verte, Fran», dijo Claudia, y en su mirada hubo un destello de nostalgia auténtica. «Fuimos buenos amigos en el instituto», explicó Fran a Silvia. Al decirlo, una oleada de recuerdos lo embargó. No solo habían sido amigos. Hubo tardes de estudio que terminaban en risas, un baile de graduación, un verano intenso, promesas hechas con la vehemencia típica de los 17 años. Fueron novios en aquel universo ya lejano donde los dramas se medían por asignaturas suspendidas.
Es verdad, respondió Claudia, navegando por las mismas aguas del recuerdo. Parece que fue ayer. Bueno, el caso es que, dijo ella, recuperando la compostura con un leve rubor que tiñó sus mejillas. Estaba buscando en internet y encontré tu nombre. Pensé que, sin duda, tú serías la persona más indicada para ayudarme con el problema que traigo entre manos. Claudia tomó asiento frente al escritorio de Fran, con Silvia sentada a un lado, lista con su libreta. Una leve sombra de vergüenza cruzó su rostro. No era fácil lo que se proponía hacer, desgranar su vida sentimental ante su primer amor y una desconocida. Tranquila, puedes hablar delante de Silvia, dijo Fran con suavidad, captando su turbación. Es mi secretaria de plena confianza. Necesitará apuntar todo esto para el informe. Con aquellas palabras tranquilizadoras, Claudia respiró hondo y comenzó, su voz clara cargándose de un matiz nostálgico. Mira, Fran, desde que estuvimos en el instituto, han pasado tantas cosas. Hizo una pequeña pausa, como si ordenara los años en su cabeza. Después de aquello, conocí a Andrés. Era médico, y al principio parecía el hombre perfecto. Atento, inteligente, me ilusioné mucho, tanto, que al final nos casamos. Hizo otra pausa, más larga esta vez, y un velo de tristeza nubló sus ojos esmeralda. Pero con el tiempo, me fui dando cuenta de la verdad. Andrés era un hombre tremendamente hermético. Un muro, en el día a día, era como vivir con un extraño. Nunca se abría, nunca contaba nada de lo que le pasaba por dentro. Yo me enteraba por amigos o compañeros, con semanas de retraso, de que le habían ofrecido una plaza en otro hospital, o de que había tenido un problema grave con un paciente. Él nunca lo mencionaba. Pasábamos días, a veces semanas, en un silencio absoluto, roto solo por frases prácticas. Yo, ya sabes, siempre he buscado confianza, complicidad, y allí no había nada. Al final, me sentía tan agobiada, tan sola dentro de mi propio matrimonio, que no podía soportarlo más. Después de 2 años juntos, acabamos divorciándonos. Fran asintió con comprensión. Fue un proceso un tanto problemático, la verdad, prosiguió Claudia. Yo, bueno, acabé quedándome con la casa. Y desde entonces, cada uno tiró por su lado. Aunque Andrés, de vez en cuando, todavía me llama por teléfono para soltarme alguna indirecta desagradable. Está claro que la separación no le sentó nada bien y que aún me guarda rencor. Hizo una pausa, mirando sus manos. Y te cuento todo esto, dijo, bajando la voz, porque él es, sin duda, el principal sospechoso de lo que está pasando ahora. Después del divorcio, continuó, pasando a otro capítulo de su vida, conocí a Oscar. Estuvimos saliendo cosa de medio año. Pero tampoco me fue bien. Era un hombre muy celoso. Demasiado. Se volvía obsesivo con mis horarios, con quién hablaba. Claudia enmudeció un momento, como si reviviera esa presión. Me hacía sentir vigilada. Llegó a presentarse en mi trabajo sin avisar si no contestaba al teléfono enseguida. Fue una relación agotadora. Al final, le dije que no podía seguir así, que me ahogaba. Se enfadó muchísimo. Fue un corte muy feo. Así que él es el segundo en la lista. A continuación, prosiguió, con un gesto que ahora era una mezcla de cansancio y leve exasperación, pues tuve una relación más esporádica con un chico, David, algo más joven que yo. Pero tampoco acabó bien. Era muy inmaduro, un niño grande. Le costaba horrores ser responsable. Estuvo casi 1 año sin trabajar y seguía viviendo con sus padres, era increíblemente dependiente. Hacía tonterías constantemente, y recuerdo que una vez se puso a gritar porque perdió jugando a la consola. Tenía 28 años. Claudia negó con la cabeza, casi sonriendo ante lo absurdo del recuerdo. Era como salir con un cachorro torpe y mimado. Al final, se fue a vivir a Alicante, supongo que para seguir siendo el niño de mamá en otra provincia, y perdimos el contacto. Casi lo borraría de la lista, pero nunca se sabe. Finalmente, respiró hondo, como preparándose para lo más reciente y quizás más doloroso.
Y el último es Simo, o Joaquín, aunque a él le gusta que le llamen Simo. Con él he estado los 2 últimos años. Una relación seria, oficial. Pero resultó ser un problema. Al principio solo se limitaba a beber, aunque bebía bastante, pero se podía llevar. El problema fue cuando empezó a hacer escarceos con la droga. Cada vez estaba más raro, más imprevisible. Hubo arrebatos de ira, rompió cosas en casa. Llegó a ser violento. La voz de Claudia se quebró un poco. Fue terrible, una experiencia muy traumática. Hace unas semanas, por fin, decidimos poner fin a lo nuestro. Fue muy duro, pero me estaba matando. Se quedó mirando a Fran, su belleza ahora empañada por la vulnerabilidad y la vergüenza. Hubo un pequeño silencio. Ya ves, confesó con una sonrisa triste. En cuestión de hombres, la verdad es que no he sido muy afortunada. La vida a veces reparte unas cartas muy complicadas, dijo Fran con un tono sereno, intentando aligerar el peso del momento. Pero vamos a resumir, que a Silvia le quede claro. Tenemos a tu exmarido Andrés, que como has dicho, es bastante hermético y rencoroso. Luego a Óscar, un celoso obsesivo. Después a David, cuya característica principal es su inmadurez y que vive en Alicante. Y por último, a Simo, que se está convirtiendo en un drogadicto. Más o menos, me equivoco. Mientras Fran hablaba, su mirada se desvió hacia Silvia, que asentía en silencio, su libreta llena de anotaciones. Fran se volvió de nuevo hacia Claudia, su expresión volviéndose más seria. Bueno, sabiendo ya todo esto, Claudia, dijo con suavidad, ¿puedes explicarnos cuál es el problema exactamente? ¿Qué es lo que te está pasando ahora que te ha traído hasta aquí? El problema, dijo ella, y su voz sonó de pronto quebrada, es que estoy recibiendo esto. Con manos que ahora temblaban de forma visible, abrió su bolso, sacó 3 sobres arrugados y los dejó caer sobre el escritorio con un golpe sordo. Cartas, susurró, cartas amenazantes. Los sobres, anodinos y comunes, yacían sobre la madera pulida como una acusación muda. Me insultan de todas las maneras posibles, confesó, y me están amenazando de muerte. Su nerviosismo escalaba mientras hablaba, retorciéndose las manos. Recibo 1 o 2 cada semana. Pero ya no son solo cartas. Hizo una pausa, tragando saliva con dificultad. La semana pasada encontré las 4 ruedas de mi coche pinchadas. Y ahí ya se ve que la cosa va en serio, ¿no crees? Su mirada, suplicante y llena de una angustia profunda, se clavó en Fran. Y hace 3 días, el cristal de mi ventana estaba roto. Una piedra en el salón. Es como si alguien me tuviera jurada una guerra personal y no fuera a parar. Me está haciendo mucho daño. Alzó la vista, con los ojos verdes nublados por las lágrimas que se negaba a derramar, pero con una profunda angustia. Y sé que es uno de esos 4. Tienen motivos para odiarme, no se me ocurre nadie más. Tras aquella confesión, la compostura de Claudia se quebró por completo. Un estremecimiento recorrió su cuerpo y sus ojos, aquellos ojos verdes tan luminosos, se empañaron de lágrimas que finalmente comenzaron a resbalar por sus mejillas. Toda la tensión y el miedo acumulados la habían dejado en un estado de vulnerabilidad absoluta. Lo siento, murmuró, llevándose una mano temblorosa al rostro. Fran se levantó de su silla con un movimiento rápido, sacó un pañuelo limpio de lino del bolsillo de su chaqueta y se acercó a ella. Tranquila, Claudia, dijo ofreciéndole el pañuelo. Estás en buenas manos, haremos lo posible para ayudarte. Claudia, abrumada por la emoción y el gesto de amabilidad, tomó el pañuelo con una mano trémula. En un arranque de desahogo, apoyó su frente contra el hombro de Fran, buscando un consuelo momentáneo. Gracias, Fran, susurró con la voz ahogada. No sabes lo sola que me he sentido con todo esto. Desde su silla, Silvia observaba la escena. Sus dedos se inmovilizaron sobre la libreta y, sin poder evitarlo, se removió inquieta en su asiento. Bajó la mirada hacia sus notas, sintiendo una punzada de incomodidad que no supo, o no quiso, identificar del todo.
Cuando la crisis amainó y Claudia se serenó un poco, Fran, con suavidad, volvió a tomar asiento. Cogió las cartas arrugadas del escritorio y las observó con atención durante un momento, pasando la yema del dedo por la textura áspera del sobre. No había dirección ni remitente. Antes que nada, Claudia, preguntó con calma, alzando la vista hacia ella, ¿cómo te llegan estas cartas anónimas? ¿Quién te las entrega? Claudia se enjugó una última lágrima con el pañuelo. Las entregan en el buzón de mi casa. A veces el portero me avisa de que hay una carta y yo la cojo, otras veces me entero yo misma al bajar. Las dejan directamente ahí. ¿Nunca has visto a nadie acercarse a dejarlas? No, la verdad es que no, respondió con un gesto de frustración. No puedo estar vigilando quién se acerca al portal. ¿Y el portero ha visto a alguien? Claudia negó con un gesto. Dice que un par de veces ha visto a un joven que parecía un cartero. Y poco más. Fran asintió, procesando la información. Luego cogió los sobres y los sacó, echando un vistazo rápido a su contenido. Tomó la que parecía más reciente y, en voz baja, leyó lo que decía. ¿Crees que puedes destrozar a la gente y salirte limpia, puta? Te vas a enterar, vas a sufrir lo mismo que me has hecho sufrir a mí, zorra desagradecida. A partir de ahora, todos tus días serán un infierno. No creas que te voy a perdonar jamás. Eres una mujer despreciable, una maldita egoísta a la que no le importa pisotear los sentimientos de los demás. No descansarás, guarra, sufrirás el doble de lo que yo sufro. Arderás en el infierno que has creado. Te espera mucho, mucho dolor en esta vida. Lo pagarás todo. La crudeza de las palabras, cargadas de un odio visceral y misógino, dejó un pesado silencio en la habitación, como si el veneno de la tinta hubiera enrarecido el aire. Fran depositó la carta sobre el escritorio con lentitud, como si fuera un objeto contaminado. Su expresión ya no era solo seria, era la de un hombre cuyo código personal había sido vulnerado por la bajeza del mensaje. Sí, murmuró, y su voz era grave y contenida. Hay mucho odio aquí, demasiado. Su mirada se desvió hacia Claudia. Una mirada de solidaridad profunda, una compasión que le aseguraba, sin palabras, que él entendía la vileza que estaba sufriendo y que no la subestimaba. Tras ese instante de conexión, se giró hacia Silvia, recuperando la profesionalidad con un tono claro y directo. Silvia, toma todos los datos. Direcciones y teléfonos de los 4 sospechosos que Claudia te vaya dictando. Luego, se dirigió de nuevo a Claudia con una calma reconfortante. Tranquila, que nos ocuparemos nosotros de esto. Creo que no tendremos demasiadas dificultades en averiguar quién es el que hace estas cosas. Mantendremos una vigilancia muy cercana a esos 4 que nos has nombrado e intentaremos, antes de que llegue a más, ponerle nombre y apellidos a este cobarde. La puerta se cerró tras Claudia y, de pronto, se hizo el silencio. Fran se levantó, tomó de la mesa de Silvia la hoja con todos los datos que había anotado, la miró con rapidez y dijo, casi para sí mismo. Bien, voy a salir. Voy a hacer una investigación de campo con estos 4 personajes, a ver si me da tiempo durante la mañana, al menos, de conocerlos personalmente. Y, dicho esto, cogió su chaqueta y salió del despacho sin esperar respuesta, sin una mirada, sin una consulta sobre si quería acompañarle. Silvia se quedó inmóvil, con el bolígrafo aún en la mano. Una punzada de decepción la recorrió. La indiferencia de Fran le hizo daño. Durante un instante, la frustración quiso salir con una protesta, pero no era más que una secretaria. El pensamiento actuó como un muro. Con un suspiro, sepultó sus emociones y se puso a trabajar. Fran no apareció el resto de aquella mañana. Silvia pasó las horas sumida en la monotonía, en una soledad solo rota por el tic-tac del reloj de pared. Había acabado con los informes y decidió empezar, sin ganas, con un curso de mecanografía online. Ni una sola llamada telefónica vino a aliviar la tediosa jornada. Al filo de las 2:30, decidió poner fin a aquel día gris. Estaba ya cerrando la puerta cuando una voz masculina, jovial y cercana, la sobresaltó.
Vaya, ¿ya se acabó la faena? Al volverse, se encontró con un hombre joven y atractivo. Tenía el pelo oscuro y ondulado, y unos ojos marrones que brillaban con una chispa de diversión. Su sonrisa, amplia y un punto irónica, parecía querer compartir un secreto con ella. Silvia se quedó momentáneamente paralizada, con los labios entreabiertos y las cejas arqueadas en un gesto de sorpresa. «Soy Julián, amigo de Fran», se presentó él, como si eso lo explicara todo. «No está», respondió Silvia, recuperando al instante su compostura profesional. De hecho, justo en este momento iba a cerrar el despacho. «Entiendo», asintió él, «ya es la hora». Cuando Silvia terminó de asegurar la cerradura, bajaron juntos por la escalera. La luz de la tarde se filtraba por la ventana del rellano, bañando el momento de una calidez inusual. «Bueno, ya sabes mi nombre», dijo él, deteniéndose al llegar a la puerta de la calle. Con una galantería natural, le tendió la mano. «¿Tú eres?» «Silvia, la secretaria», respondió ella, sintiendo el tacto firme y cálido de su mano. «Encantado», sonrió él, sosteniendo su mano un instante más de lo necesario. No sabía que Fran se había permitido el lujo de contratar una secretaria. «¿Le está yendo bien el negocio? Me alegro mucho». «El negocio funciona», respondió Silvia con discreción, sin entrar en detalles. «Pues ha sido un verdadero placer conocerte», añadió, y su mirada parecía genuinamente interesada. «Espero que le digas, si te acuerdas, claro, que he pasado por aquí». «Se lo diré», afirmó Silvia con profesionalidad. «Nada, hasta luego, gracias». Julián le lanzó un último guiño desenfadado antes de dar media vuelta y perderse entre la gente que llenaba la acera. Silvia se quedó un momento en la puerta, mirando cómo se alejaba. «Vaya, un hombre atractivo», pensó. Luego se encogió levemente de hombros y emprendió el camino a su casa con su paso habitual. Unas horas después, en una mesa del Café Alameda, Fran se sentía envuelto en una burbuja de intimidad, lejos del bullicio del centro. Al otro lado de la mesa, Claudia lucía un vestido azul marino que parecía capturar toda la luz del lugar, creando un halo suave a su alrededor. «Bueno, ya tengo algunos datos», comenzó Fran, removiendo su café con gesto pensativo. «Empecemos por tu exmarido, Andrés. Fui a su consulta». Le describió la densa atmósfera de silencio, la profesionalidad gélida. «Tiene tu retrato boca abajo en el mueble. Ese hombre te guarda rencor, Claudia». Ella tomó un sorbo de su café antes de responder. Su mirada, suave, había perdido la tensión que mostraba en su despacho. «No está casado», dijo, con un deje de tristeza. «Según amigos, cuando cortamos parece que se derrumbó. Abandonó el mundo de las mujeres». Miró por la ventana, como si buscara las palabras en el cielo anaranjado. Por teléfono, ese rencor destila veneno. No ha superado ni el divorcio ni lo de la casa. Debió ser muy duro, dijo Fran. Convivir con un muro de silencio. No te lo imaginas. Al final, cada día era caminar sobre cristales. El segundo fue Oscar, prosiguió Fran. Un chaval simpático, con mucho palique. Lo vi discutiendo con su novia. La cogía del brazo con una intensidad posesiva. Aunque ha rehecho su vida, da la sensación de que los celos son un idioma que domina a la perfección. A veces, apuntó Claudia con amargura, los más celosos son los que antes se reponen. Exacto, convino Fran. No lo veo capaz de la obsesión de las cartas, concuerda más con un arrebato. Luego está David. Su madre, doña Juana, es una señora muy habladora. Me contó que se ha ido a Alicante, que lo pasa mal, que a veces la llama llorando. Se siente solo y traicionado por las mujeres. Pobre David, suspiró Claudia. Siempre fue un niño grande. Y finalmente, Simo, concluyó Fran, bajando un poco la voz. La pinta confirma lo que me contaste. Una chica un poco cascada me abrió la puerta. Cuando le pregunté, a ese Simo por las cartas, se rió al principio. Dijo que eras historia pasada. Pero luego se le geló la mirada y me espetó que todo lo que te pase, lo tienes merecido. Que fallaste en el momento más crítico.
Me alejé de él cuando empezó a romper los muebles en plena crisis, murmuró Claudia, mirando al vacío, evadiendo un fantasma. Tras soltar aquello, Claudia observó la mirada comprensiva y calmada de Fran y sintió que un enorme peso comenzaba a liberarse de sus hombros. Un silencio cómodo se instaló entre ellos. La luz del atardecer empezaba a morir, fundiéndose en una penumbra azulada. Entonces, Claudia extendió sus manos sobre la mesa, cálidas, con las uñas perfectamente pintadas de un rosa pálido, y cubrió las de él con un gesto suave pero firme. He pensado mucho en ti durante estos años, confesó, con una timidez que sonaba genuina. A veces me pregunto, si las cosas hubieran sido de otra manera entre nosotros, en el instituto, si le hubiéramos dado una oportunidad. Tal vez todo habría sido distinto. Fran la miró, sintiendo el calor de sus manos como una corriente eléctrica. No supo qué decir. El mundo fuera de su mesa parecía haberse desdibujado. De verdad, te doy las gracias por estar tan involucrado, añadió ella, apretándole ligeramente los dedos. Significa mucho para mí saber que puedo contar contigo. Él sintió el contacto y no pudo evitar pensar que era una mujer tremendamente hermosa, y que el paso del tiempo había pulido su elegancia hasta hacerla deslumbrante. Por un instante, una pregunta peligrosa cruzó su mente, ¿y si hubiera reencontrado a Claudia antes que a Amanda? Cuando terminaron, Fran la acompañó a su casa. Caminaron por el antiguo cauce del río, envueltos en un silencio cómodo, roto solo por el rumor lejano de la ciudad. La brisa nocturna agitaba suavemente las hojas de los árboles, jugando con el flequillo de Claudia. Al llegar a la puerta de su edificio, ella se volvió. La luz tenue de la farola le iluminaba la mitad del rostro. Gracias otra vez, Fran. Por todo. Antes de que él pudiera reaccionar, se acercó y le dio un beso en la mejilla. Fue un contacto suave, pero deliberadamente lento. Él sintió la suave textura de su piel y aspiró una fragancia amaderada y dulce. Hasta mañana, Fran, murmuró, con una sonrisa que mezclaba esperanza y nostalgia, antes de desaparecer tras la puerta. Fran se quedó en la acera, inmóvil, con la mejilla aún caliente. Mientras emprendía el camino a casa, la imagen de Claudia, su elegancia, su confesión, chocó contra el recuerdo de Silvia en el despacho, su profesionalidad serena, su dulzura discreta, la forma en que siempre parecía saber lo que él necesitaba. Silvia es mi secretaria, se repitió, metiendo las manos en los bolsillos con fuerza, como anclándose a la realidad. Una profesional brillante, y yo no mezclo el trabajo con... Pero el susurro del perfume de Claudia, que aún se aferraba a su chaqueta y a su piel, desmentía con terquedad sus propios pensamientos. La mañana se deslizaba lenta y gris sobre el despacho. Silvia, de nuevo sola, escuchaba el eco de sus propios tecleos en el ordenador, un sonido que subrayaba la ausencia. Fran se había marchado al amanecer, tras coger su chaqueta. Hoy será igual, había dicho, evitándole la mirada. No volveré en toda la mañana. Tengo un trabajo de campo intensivo. La palabra, intensivo, resonó como un eufemismo. Silvia, resignada, se limitó a asentir. Sabía que ese trabajo de campo tenía nombre de mujer, Claudia. Hacia media mañana, el timbre de la puerta cortó la monotonía. Al abrir, se encontró con una sonrisa amplia y familiar que parecía iluminar el pasillo sombrío. Era Julián. Hola de nuevo, ¿me recuerdas? Saludó. Dime la verdad, ¿el fantasma del despacho aparece o también hoy se ha esfumado? Preguntó en un tono confidencial, como si ambos compartieran un chiste privado. Ella negó con la cabeza, pero esta vez no pudo evitar esbozar una sonrisa. Era la primera vez que lo hacía en todo el día. Parece que te ha dejado sola al cargo del castillo. A este hombre no le gustan los sitios cerrados, es alérgico a las 4 paredes, comentó Julián, cruzando el umbral. No ha cambiado nada. ¿Sabes cómo lo localizaba en la universidad? Si no contestaba el móvil, había que buscarlo en la orilla de la playa, en la Malvarrosa. Se cree muy misterioso, pero es un animal de costumbres. Sí, respondió Silvia, y notó cómo un deje de amargura se colaba en su voz.
La verdad es que sale de aquí y casi nunca dice a dónde va. Julián la observó con una curiosidad nueva, como si acabara de descifrar algo en su tono. Vaya, musitó, bueno, ¿servirá de algo que lo espere aquí? He hecho unos kilometrillos para acercarme y me gustaría intentarlo, pero no quiero molestar. Silvia lo miró. Su actitud era una mezcla perfecta de respeto y humor que le resultaba profundamente agradable. Puedes intentarlo, dijo, señalando la silla frente a su escritorio. Toma asiento, no molestas para nada. Mientras Silvia continuaba con su limpieza, pasando el plumero por los estantes con movimientos automáticos, Julián rompió el silencio. Oye, una pregunta. ¿En la formación profesional dan la asignatura plumerología avanzada o esto es algo que se aprende con el oficio? Ella se detuvo, con el plumero en alto, y le respondió con una sonrisa pícara que le nació sin esfuerzo. No, esto es del máster especializado. ¿Y qué notas sacaste?, preguntó él, divertido. Un notable alto. Aprobé la práctica de limpieza de secretos inconfesables con matrícula. Ja, soltó una carcajada. Entonces debiste hacerle la pelota al profesor. Yo, examinándote a ti, te habría puesto un 5 raspado, lo justo para que no lloraras. Vaya, rió ella, sintiendo cómo la tensión se evaporaba de sus hombros. Un hombre de criterio inflexible. Me lo apunto. Finalmente, Julián se levantó, con un visible pesar, y miró la hora. Parece que tu jefe hoy no tiene previsto materializarse. Será mejor que me vaya. Se acercó a la puerta y, antes de salir, se volvió. Dile que he pasado, ¿vale? Y ha estado bien charlar contigo. Cuando la puerta se cerró, el despacho recuperó su silencio, pero este ya no era el mismo. El aire parecía más liviano. Silvia se quedó quieta, el plumero aún en la mano, paladeando un regusto a alegría que no sentía desde hacía días. Un pensamiento cruzó su mente con una claridad deslumbrante, lo divertido y fácil que era estar con Julián. Tan diferente a Roberto, con su actitud empalagosa, y tan diferente a Fran, con sus ausencias impuestas. Una lástima que se hubiera marchado. Incluso, en un atisbo de lucidez, se sorprendió deseando con todas sus fuerzas que se hubiera quedado un poco más. Sin embargo, la realidad, tozuda, volvió a imponerse. Fran seguía ausente, probablemente inmerso en el mundo de Claudia, y ella seguía allí, sola. Pero algo había cambiado. Suspiró y reanudó su trabajo, y esta vez, una pequeña y tenaz sonrisa se le había instalado en los labios, negándose a desaparecer. El sol de la mañana cayó a plomo sobre la terraza de la cafetería, convirtiendo la protección de la sombrilla en un refugio precario. Fran, inmóvil como una estatua, no había apartado la vista de la puerta de la consulta del doctor Andrés en más de 3 horas. El refresco que tenía delante estaba diluido y sin burbujas. Anotó mentalmente cada detalle. La llegada puntual del médico, el desfile de pacientes con expresiones doloridas, la aparición esporádica de la secretaria tras la ventana. A la 1:30 en punto, Andrés salió. Fran lo siguió a una distancia segura, confirmando que su vida era un círculo cerrado: consulta, domicilio, consulta. La rutina del doctor era metódica, predecible. Puedo estar semanas así, pensó Fran, con la obstinación del cazador. Eres mi principal sospechoso, Andrés, y tu propia rigidez te va a delatar. Pero el caso, como un animal vivo, se retorció en sus manos. Fue alrededor de las 5, con la luz empezando a suavizarse, cuando el vibrar de su móvil quebró su concentración. La voz de Claudia al otro lado era un hilo tenso, al borde de la ruptura. Fran, acabo de recibir otra carta. Esta tarde, en el buzón. Un nudo de hielo se le formó en el estómago. ¿Estás segura? No he apartado los ojos de Andrés en todo el día. Es físicamente imposible. Esta mañana el buzón estaba vacío. He bajado hace media hora y estaba ahí. Su voz se quebró. Le he preguntado al portero, pero ha admitido que no estaba en su sitio. Que salió a comprar el pan. El silencio que hizo Fran no fue de derrota, sino de recalibración.
Su mente, ágil, procesó el dato, su vigilancia minuciosa no había sido en vano. Había obtenido una prueba, pero no de la culpabilidad de Andrés, sino de su inocencia. El alivio de descartar a un sospechoso se mezclaba con la frustración de ver que el caso se complicaba. Fran, si no ha sido él, ¿entonces quién? La voz de Claudia era ahora un susurro aterrado. ¿Quién puede odiarme tanto? Tengo miedo. ¿Puedes venir, por favor? La petición lo atravesó. La lógica le ordenaba mantenerse al margen con frialdad profesional. Pero entonces la imagen de Claudia se impuso, pálida y vulnerable, con el brillo del miedo en sus ojos verdes. Sintió la punzada de una compasión profunda y, debajo de ella, el impulso más antiguo y peligroso, el de proteger. La línea que había jurado no cruzar se desvaneció en un instante. No te muevas, ahora mismo estoy allí. Colgó, dejó un billete sobre la mesa y abandonó la terraza. La tarde era aún clara, pero una sombra nueva se cernía sobre todo. Condujo hasta el portal de Claudia con una determinación serena, sin permitir que nada lo detuviera. Al llamar a la puerta, ésta se abrió para revelar a una Claudia irreconocible, envuelta en una bata, con el rastro del llanto en sus mejillas. Sin una palabra, se lanzó contra su pecho, abrazándolo con la fuerza de quien se aferra a un salvavidas. Gracias, susurró, ahogada, contra su hombro. No sabía a quién más llamar. Fran, con el corazón martilleándole en el pecho, la rodeó con sus brazos. Sintió la fragilidad de su cuerpo tembloroso, el calor de su piel a través de la tela, el olor de su perfume mezclado con el salitre de las lágrimas. Y en ese instante supo que aquella decisión impulsiva había partido su mundo en un antes y un después. Al cruzar la puerta del despacho de la calle Rivera, el silencio le dio la bienvenida a Silvia como un jarro de agua fría. Fran, de nuevo, no estaba. Aunque no era la primera vez, esta nueva ausencia se le antojó la más dolorosa. No era solo su presencia lo que faltaba, sino su confianza. Ya no la involucraba en las pesquisas, ni compartía avances, ni solicitaba su particular punto de vista. El caso, sabía ella, tenía nombre de mujer, Claudia. Y ese nombre actuaba como un muro que la excluía. Con un suspiro que se le escapó desde lo más hondo, se dispuso a habitar otra jornada de esa monotonía gris que se había adueñado del lugar. Mientras practicaba en su cursillo de mecanografía de un modo casi automático, no podía evitar preguntarse, con una punzada de amargura, qué estaría haciendo Fran en aquel momento. Pasado el mediodía, unos golpes en la puerta, firmes pero alegres, resonaron en el silencio. Al abrir, se encontró con la sonrisa desenfadada de Julián, que parecía traer consigo una bocanada de aire fresco. Vaya, abandonada de nuevo. Estás más sola que Robinson Crusoe, saludó, con un guiño cómplice que desarmó de inmediato la seriedad con la que Silvia intentaba protegerse. Ella, a pesar de sí misma, sintió cómo sus labios se curvaban en una sonrisa genuina. Fran está muy ocupado con un caso, dijo, y notó que la explicación le sabía a excusa vacía. Julián se sentó sin ceremonia, como si perteneciera a ese rincón del mundo, y se quedó. No fue una espera incómoda, sino una conversación fluida. Le contó anécdotas universitarias de un Fran más descuidado y vital, y le preguntó por sus intereses con una curiosidad que Fran había dejado de mostrar. Poco a poco, la expresión tensa de Silvia se fue relajando, hasta que se sorprendió riendo con ganas, con una carcajada que le sonó extraña y liberadora. Al llegar la hora de cerrar, la evidencia era clara, Fran no aparecería. Silvia recogió sus cosas con un pesar que, esta vez, no era tan profundo. Julián, con una naturalidad que desarmaba cualquier protocolo, se ofreció a acompañarla. El paseo fue ligero, bajo la luz clara del mediodía. En el camino, se detuvieron en un kiosco y compraron polos de fresa. Caminaron por los jardines de viveros, saboreando sus helados y charlando de todo y de nada, como dos viejos amigos que se redescubrían. La complicidad era fácil, sin forzar, y Silvia se sintió vista, escuchada. ¿Sabes lo que más me sorprende de ti?
reflexionó Julián mientras la contemplaba con curiosidad. Que Fran, siendo detective, no valore tu mirada. Tú observas a las personas de una forma especial, captando matices que él pasa por alto. Al despedirse a la puerta de su edificio, Silvia se quedó con una sensación cálida y placentera, muy distinta a la tristeza con la que había empezado el día. Julián era sutil, inteligente, respetuoso y, sin duda, con una sonrisa que iluminaba todo a su paso. Mientras subía en el ascensor pensó en esta amistad espontánea y alegre. Con el tiempo, quizás, podría lograr lo que ella por sí sola no había conseguido, que la figura de Fran, que ocupaba su mente y su corazón con tenaz persistencia, comenzara por fin a desdibujarse. La mañana siguiente, cuando Fran salió de casa de Claudia, aún llevaba pegado a la piel el recuerdo de su perfume. Mientras había estado con ella, cada fibra de su ser, cada pensamiento, había orbitado alrededor de aquella mujer magnética. Pero al salir al aire despejado de la calle, otra imagen comenzó a filtrarse con terquedad en su mente, la de Silvia. Su secretaria, su chica, era una presencia constante, la persona que había seguido cada uno de sus casos con una lealtad incuestionable. Ahora se le colaba en los pensamientos como una nota discordante en una melodía que creía controlar. Mientras se dirigía a su despacho para cambiarse de ropa, su intención era reanudar la vigilancia de la casa de Claudia, su mente no paraba de darle vueltas. ¿Cómo iba a enfrentarse a Silvia? Una punzada de remordimiento, leve pero insidiosa, le recordó cómo se había olvidado por completo de ella el día anterior, sin siquiera molestarse en enviarle un mensaje en toda la mañana. Al abrir la puerta del despacho, la encontró exactamente como la había imaginado, sentada frente a la máquina de escribir, tecleando con determinación. Pero notó algo diferente en ella. No estaba la alegría contenida con que solía recibirlo, ni esos ojos que se iluminaban al verlo entrar. En su lugar, había una seriedad sutil, una distancia cortés que enfriaba la habitación más que el aire acondicionado. Silvia, dijo Fran, colgando su chaqueta, he estado entrevistando a los 4 sospechosos. Y la verdad es que, de momento, ha sido infructuoso. Nada concluyente. De hecho, en plena vigilancia del sospechoso principal, el doctor Andrés, Claudia me llamó diciendo que había recibido otra carta amenazante. Ella lo escuchó con atención, asintiendo en los momentos adecuados, pero Fran no vio en sus ojos ese brillo de entusiasmo que solía aparecer cuando compartía los avances de un caso. Esto, por lo cual, añadió Fran un tanto incómodo su pobre reacción, el médico queda excluido de los sospechosos. Cuando terminó, Silvia, sin levantar la vista del todo, comentó con suavidad, por cierto, ha venido tu amigo Julián. El cambio de tema fue tan brusco que a Fran le costó un segundo reaccionar. ¿Julián? ¿Y qué quería?, preguntó Fran, con un punto de sequedad. Solo saber si estabas. Dice que ha hecho unos kilómetros para verte, que a ver si otro día puedes coincidir. Hizo una pequeña pausa, y añadió, esta vez con un tono un poco más cálido, casi involuntario, se quedó un ratito y estuvimos hablando. Es muy simpático. Sí, es un buen tipo, masculló, sentándose pesadamente tras su escritorio. Bueno, ya volverá. Desde allí, observó de reojo a su secretaria, que había vuelto a teclear en su máquina con una dedicación que le pareció exagerada. El ruido de las teclas llenó el silencio que se había instalado entre ellos, un silencio cargado de algo que Fran reconocía con claridad, pero que le resultaba incómodamente denso. Tras cambiarse de ropa y despedirse de Silvia con un «hasta luego», que ella apenas correspondió con un breve adiós, Fran se dirigió a vigilar la casa de Claudia. Aparcó a una distancia prudencial, pero con una vista perfecta de la puerta, aunque sin poder advertir lo que ocurría en el patio. Así permaneció prácticamente todo el día, sin apartar los ojos de la propiedad excepto por un instante en el que salió corriendo a comprar un bocadillo. Comió en el coche y dedicó la tarde a repetir la misma rutina. Aquel día, nadie fuera de los vecinos entró en el edificio. Decidió no llamar a Claudia ni informarle de sus movimientos.
Tampoco recibió ninguna llamada de ella, lo cual, para su sorpresa, le supuso un pequeño respiro. Disfrutaba de Claudia, sin duda, la deseaba y se maravillaba de su compañía. Pero, en el fondo, ansiaba la quietud reflexiva de su vida como detective solitario. Esa noche, durmió profundamente en la soledad de su despacho, reconciliado, por unas horas, con el silencio. Al día siguiente, Fran salió antes de que Silvia llegara. Le había dejado un mensaje escueto: no estaré en toda la mañana. Ella lo leyó con un nudo de desazón en el estómago y se volcó en el tecleo de su ordenador, ahogando su decepción en el trabajo. Mientras, Fran reanudó su vigilancia frente a la casa de Claudia. Un pensamiento se repetía con fastidio. De haber vigilado el buzón desde el principio, y no a los sospechosos, se habría ahorrado días de esfuerzo infructuoso. Su obsesión ahora era identificar a quien depositaba las cartas o descubrir qué hilo movía desde la sombra. Pasó el día entero apostado en el coche. Comió un bocadillo de tortilla que sembró su regazo y el asiento de migas. Eran más de las 9 de la noche, y el sopor empezaba a adueñarse de él. El sol llevaba ya rato puesto, cubriendo de sombras oscuras la fachada de la finca. Fran, con la mente entumecida por horas de vigilia inútil, iba a arrancar el coche cuando, de pronto, la luz del patio se encendió. Instintivamente, agarró los prismáticos. La silueta que bajaba por las escaleras era inconfundible. Claudia, enfundada en una bata de seda que se ceñía a su figura con una elegancia natural. La observó, hipnotizado, mientras se acercaba al buzón con un paso firme y directo. No miró a su alrededor. No titubeó. Introdujo la llave, abrió la portezuela y extrajo el contenido. Su mano se cerró con rapidez sobre un pequeño bulto, un sobre blanco que Fran no logró distinguir con claridad, pero que su instinto identificó de inmediato. Acto seguido, giró sobre sus talones y subió de nuevo los escalones con la misma determinación, desapareciendo en el portal. El tiempo se congeló para Fran. Su cerebro, ahora completamente despierto, empezó a engranar las piezas con una lógica gélida. ¿Por qué bajaba justo ahora? ¿Cómo podía estar tan segura de que habría algo que recoger? No había visto a nadie acercarse al buzón en toda el día. Ni un alma. En ese preciso instante, como si una fuerza oscura leyera sus pensamientos más amargos, el teléfono vibró en su mano. Lo miró. Era ella. Fran, la voz de Claudia sonaba quebrada, ahogada por un llanto que a él ya no le pareció genuino, sino calculado. He recibido otra carta, una amenaza de muerte. Por favor, necesito que vengas. Ven ahora. Las palabras lo dejaron paralizado. No era una petición, era la confirmación de su peor temor. El puzzle encajaba de la forma más terrible. Ella bajaba porque sabía que la carta estaría ahí. Y la carta estaba ahí porque quizás siempre había estado ahí. La voz de Claudia seguía suplicando al otro lado, pero Fran ya no oía las palabras, solo el zumbido ensordecedor de la traición. Está bien, logró decir, con una voz que no reconoció como propia. Ahora mismo voy. Colgó y salió del coche con un movimiento brusco. Mientras cruzaba la calle con pasos largos, la sospecha, que hasta entonces había sido una semilla enterrada, brotó con la fuerza de una mala hierba, envenenando cada uno de sus pensamientos. ¿Era posible? ¿Podía Claudia, aquel recuerdo radiante de su juventud, ser capaz de una manipulación tan retorcida? Cada paso hacia su portal le daba la razón, la sincronización perfecta, la certeza, el tono de su voz. Era como si de pronto viera la función desde los bastidores, y todos los actos de vulnerabilidad de Claudia se le antojaron ahora el guión de una obra siniestra. Ya no iba a consolar a una víctima. Iba a enfrentarse a la posible autora de su propio drama. Pasó la noche con Claudia, sumergido en sus abrazos y caricias. Como siempre, su ternura ejercía sobre él un poder hipnótico, una embriaguez sensorial que lo arrastraba. Pero esta vez, una parte de su mente se mantuvo fría y alerta, observando desde la distancia. La duda, ya instalada en su pecho, no le permitió entregarse por completo. Mientras ella le acariciaba el rostro y lo besaba con devoción,
Fran no podía evitar preguntarse si todo era real o una ingeniosa obra de teatro montada solo para retenerlo a su lado. Ella notó su distancia, la rigidez de sus hombros bajo su tacto. ¿Te ocurre algo?, preguntó, su voz un susurro cargado de aparente preocupación. Nada, mintió él, desviando la mirada. Son cosas del despacho. Fue una excusa pobre, pero le sirvió para sobrevivir a la noche. A la mañana siguiente, un desayuno incómodo y cargado de silencios llenó la cocina. Fran observaba con disimulo cada movimiento de Claudia. Esa misma mañana, revisando su escritorio, había descubierto un bolígrafo cuya tinta era idéntica a la de las cartas anónimas. Aquella prueba lo había helado por dentro, y ahora, cada detalle le parecía sospechoso. Su batín de seda, antes un símbolo de elegancia, ahora le resultaba demasiado perfecto, casi un disfraz. Dime, Claudia, rompió el silencio, con cuidado, ¿en esta finca, conoces a algún vecino? ¿Alguien con quien tengas confianza? Ella dejó el cuchillo en el plato. No, la verdad, aquí cada uno va a lo suyo. Saludos en el ascensor, y poco más. ¿Y alguno de tus sospechosos? ¿Podría tener relación con algún vecino?, insistió Fran, clavándole la mirada. No, que yo sepa, en absoluto, negó ella con naturalidad. Fran no soltó el hilo. Bebió un sorbo de café, como pensando en voz alta. Retomando lo de los incidentes. El cristal que te rompieron era el del salón, ¿verdad? Sí, ese mismo, confirmó Claudia, señalando con la mirada hacia la estancia. Qué suerte que lo arreglaran tan rápido. A veces los cristaleros tardan semanas. Sí, tuve suerte. Vino al día siguiente. Menos mal, Fran hizo una pausa breve, como cambiando de tema. Ah, y otra cosa, ¿has podido arreglar ya las ruedas del coche? Es un fastidio tenerlo inmovilizado. Sí, por suerte ya está solucionado, respondió ella. Claudia dejó de comer y lo miró con curiosidad. Pero Fran, ¿a qué vienen todas estas preguntas ahora? Él se encogió de hombros en un gesto que intentó ser distendido. No es nada, en serio. Ya me conoces, soy un obseso de los detalles. Me gusta tener todo atado. La sonrisa que intentó no llegó a sus ojos. A partir de ahí, el desayuno se convirtió en un intercambio de frases corteses y miradas elusivas. Minutos después, Fran se despedía con un beso fugaz en la mejilla que supo a despedida. Al salir de la casa, iba hecho un lío, con el corazón oprimido y la sombra de la duda anidando en su pecho, más grande y más voraz que nunca. Al llegar al despacho, se dejó caer pesadamente en su sillón, la imagen de Claudia, y la frágil versión de los hechos que ahora se le antojaba llena de grietas, girando sin descanso en su mente. Buenos días, murmuró Silvia desde su escritorio, sin levantar la vista de la máquina de escribir. Silvia, la llamó él, con un tono más urgente de lo que pretendía. Por favor, ven un momento. Necesito contarte algo. Ella se acercó con su bloc de notas, y Fran, impulsado por una necesidad visceral de desahogo y de una perspectiva ajena a su caos, le soltó toda la verdad. Le habló de las cartas que aparecían como por arte de magia, de su vigilancia infructuosa, de la duda corrosiva sobre la manipulación de Claudia y de la terrible conclusión a la que lo llevaba todo. Silvia escuchó en completo silencio, absorbiendo cada palabra con una profesionalidad que era, en sí misma, un muro. Cuando él terminó, ella reflexionó un momento, eligiendo sus palabras con cuidado. La verdad es que pinta mal, admitió con franqueza, pero sin dramatismo. Pero habría que descartar que otra persona de la finca esté involucrada. Aunque, según Claudia, nadie se relaciona. Hizo una pequeña pausa, y añadió con un leve levantamiento de cejas, la verdad, ya no sé qué pensar. Parece un callejón sin salida. No, yo tampoco, confesó él, pasándose una mano por el rostro. No creo que... Calló de pronto, y sus ojos se fijaron en un punto lejano. Solo hay una manera de salir de dudas, murmuró, más para sí mismo que para ella, perdido ya en su laberinto privado.
Silvia, al ver que su jefe se encerraba en sus pensamientos y daba por terminada la conversación de forma tan abrupta como la había empezado, no dijo nada. Con un leve suspiro que se perdió en el ruido de la calle, volvió a su escritorio y retomó el tecleo rítmico y constante. El sonido, metódico e impasible, acompañó a Fran, que seguía mirando al vacío, atrapado en sus propios pensamientos. Por la tarde, cuando Silvia ya se había marchado, las horas que siguieron se arrastraron con una pesadez soporífera. La digestión de una comida pesada en el bar de abajo terminó por adormilarlo en su sillón. Fue entonces, en medio de aquel letargo cargado de dudas, cuando el timbre del teléfono lo sacó bruscamente de su ensueño. Era Claudia. «Fran, por favor, necesito verte. Te echo de menos». Su voz era un hilo seductor, cargado de promesas. «¿Puedes venir a cenar? He comprado pizza y quiero que pases la noche conmigo. Te deseo». La invitación era directa, un anzuelo perfecto lanzado con la destreza de quien conoce su debilidad. «Sí, Claudia, iré», respondió él, con un tono deliberadamente neutro. «Sobre las 10. Está bien», aceptó ella, con un dejo de ansiedad que no pasó desapercibido. «Te espero, te echo de menos». Fran colgó, no se movió, permaneció reclinado en su sillón, dejando que la idea que había germinado en su interior echara raíces. Finalmente, abrió un cajón y sacó la pequeña cámara de vigilancia que había adquirido para ocasiones especiales. La sostuvo en la palma de la mano, un artefacto frío y discreto que podía contener la verdad. A las 9:15 en punto, se colaba en el patio de la finca de Claudia, sin testigos, aprovechando que el portero había acabado su turno. El lugar estaba en silencio, sumido en una penumbra apenas rota por las farolas. Con movimientos rápidos, se encaramó al pasamanos de la escalera y fijó la cámara en lo alto de una moldura, oculta en una grieta. Quedaba perfectamente orientada hacia los buzones, un ojo mudo e infalible. La misión estaba cumplida. Subió entonces al piso de Claudia, listo para representar su papel en la intimidad, pero esta vez acompañado por una sombra, la fría mirada de la lente, la única confidente de sus crecientes sospechas. Los días posteriores se convirtieron para Fran en una vigilancia obsesiva y meticulosa. Apostado en su coche frente a la finca, manejaba el control remoto de la cámara con la precisión de un cirujano. La activaba al amanecer y la desactivaba al anochecer, su alcance de 100 metros siendo su único lazo con la verdad. Por las noches, sus visitas furtivas para recargar el dispositivo lo encadenaban a Claudia, obligándolo a compartir su cama mientras la sospecha corroía, gota a gota, los últimos vestigios de deseo. Cada caricia suya era ahora un gesto vacío, cada abrazo, un telón tras el que se ocultaba la mentira. Fue en la tarde del tercer día, entre las 6 y las 7, cuando llegó el mensaje que aguardaba. «Me han vuelto a dejar otra carta. Otra terrible. No me van a dejar en paz. Por favor, Fran, necesito que vengas. Ahora». Una certeza fría y sólida se instaló en el pecho de Fran. Él lo sabía, lo había filmado todo. La prueba, silenciosa e incontestable, estaba ya grabada en la memoria de la cámara. Esa misma noche, entró en el patio y recogió el dispositivo con movimientos seguros. La verdad, ahora tangible, descansaba en su palma. Pero Claudia lo esperaba arriba, y la estrategia exigía continuar con la farsa. Subió y pasó otra noche a su lado, una larga función de paciencia y sonrisas medidas, con el peso del pequeño artefacto en su bolsillo como un arma cargada. No fue hasta la mañana siguiente, tras un desayuno fugaz y una despedida cortante, cuando Fran llegó al despacho. Con la respiración contenida y una determinación serena, conectó por fin la cámara al ordenador. Esperó, impasible, ante la pantalla en blanco, a punto de enfrentarse a la prueba definitiva. La verdad, cuando por fin se materializó en la pantalla, cayó sobre Fran con el peso frío y demoledor de una losa. No hubo dramáticos giros de guión ni escenas violentas, solo la tranquila y rutinaria secuencia de unos actos que lo desmontaban todo. La grabación mostraba, con una claridad cruel e inapelable, la respuesta que tanto había perseguido.
y era una respuesta inesperada. Cuando Silvia cruzó la puerta, lo encontró hundido en su sillón, con una expresión tan extraña y lejana que ella no supo descifrar. No era rabia, ni triunfo, ni alivio. Era el vacío absoluto de un hombre que descubre que ha estado mirando en la dirección equivocada durante todo el camino. «Buenos días, Fran», murmuró, deteniéndose a una distancia prudente. Él alzó una mano floja, un gesto fantasmal, sin apartar los ojos de la nada que parecía devorarlo desde dentro. De pronto, se puso en pie con una brusquedad que la sobresaltó. «Silvia», dijo con una voz ronca, cargada de una urgencia lúgubre, «soy el peor detective del mundo». Las palabras, ásperas y secas, cayeron en el silencio de la habitación como piedras. «Tengo que arreglar esto, ahora. Es lo único que importa», continuó, hablando más con sus demonios que con ella. «Cierra el despacho a las 2:30. Fue todo, no una explicación, no una petición. Una orden nacida de la necesidad». Acto seguido, se levantó, cogió su chaqueta con movimientos firmes y salió por la puerta con un paso rápido y decidido, dejando tras de sí un reguero de inquietud y el eco de una puerta al cerrarse. Silvia se quedó inmóvil, el adiós, congelado en sus labios. La sorpresa inicial se transformó en una punzada de desasosiego. Una vez más, se preguntó si llegaría el día en que él, en lugar de atravesarla con la mirada, se detendría a verla realmente. Aquel mediodía, Fran realizó una vigilancia que sabía definitiva. Con la prueba grabada en el bolsillo, solo le quedaba confirmar los últimos cabos sueltos. Fue a primera hora de la tarde cuando, bajando del coche, se plantó frente a la garita del portero, que acababa de regresar de comer. «Señor, tenemos que hablar». El portero alzó la vista con una sonrisa rutinaria que se desvaneció al ver la expresión de Fran. Era una mirada gélida, afilada como una cuchilla, que no dejaba espacio para la cortesía. «¿Ocurre algo?», preguntó el hombre, con una sombra de inquietud en la voz. Fran no respondió de inmediato. Lo miró fijamente, dejando que el silencio se hiciera pesado, incómodo. Cuando por fin habló, cada palabra cayó con el peso de un veredicto. «Sí, he descubierto que es usted quien está enviando las cartas de acoso a la señorita Claudia». La sonrisa del portero se congeló, pero intentó mantener la compostura. «¿Yo? ¿En qué está pensando? Eso es una locura». «No lo es», la voz de Fran cortó el aire como un latigazo. Alzó su teléfono móvil, donde una imagen fija del vídeo era inequívoca. «Lo tengo grabado, aquí se le ve poniendo una carta en su buzón. Puede negarlo ante un juez, si quiere». El rostro del hombre perdió todo el color. Fran, viéndolo acorralado, apretó su ventaja, clavándole la mirada. «Y sé perfectamente por qué lo hace. Usted es el señor». Hizo una pausa calculada. «Le he seguido hasta su casa. Está casado con doña Juana. Son ustedes los padres de David. Esto es una venganza porque su hijo no superó la ruptura, ¿verdad?». Ante la evidencia visual y la precisión de los datos, las defensas del portero se derrumbaron. Sus mandíbulas se apretaron y sus ojos se inundaron de un rencor profundo y amargo. «Sí», bufó, con un hilo de voz cargado de odio. «Es por mi hijo, mi David. Esa mujer lo destrozó. Después de que lo dejó, el niño cayó en una depresión tan honda que tuvo que irse a Alicante, a casa de unos tíos, pensando que un cambio le ayudaría. Pero allí tampoco superó lo suyo. Lo llamábamos y lo encontrábamos peor. Abandonó el curso que había empezado, pasaba días enteros sin salir de la habitación». La voz le tembló, pero los ojos no perdieron su intensidad. «Hace 2 meses intentó quitarse la vida. Allá, en Alicante, lejos de nosotros. Lo encontraron a tiempo, pero cada noche me pregunto si volverá a intentarlo». Mientras, ella sigue con su vida como si nada, como si los corazones que rompe no importaran. «Sí, se merece todo el miedo que está pasando. Y más. Y pienso seguir». «Se le ha terminado», lo interrumpió Fran con una frialdad que no admitía réplica. «Esta grabación va directa a la policía.
Va a perder su trabajo, le caerá una pena que recordará toda la vida, y si vuelve a acercarse a ella, irá a la cárcel. Es su única opción. Al oír la palabra cárcel, un espasmo de miedo y rabia recorrió al portero. Palideció aún más, para luego enrojecer con la furia de la derrota. Sin articular palabra, giró sobre sus talones y abandonó la garita con paso brusco, vencido. Fran lo vio perderse entre la gente. No hubo sensación de triunfo, solo el regusto amargo de una verdad que había destapado y que ahora debía enfrentar. Cuando Silvia entró en el despacho a la mañana siguiente, se encontró con un Fran afeitado y arreglado, con un aspecto notablemente mejor. En sus ojos se podía ver un destello de satisfacción, una expresión serena que había estado ausente durante días. Silvia lo saludó con un breve «buenos días» y se dirigió a su puesto. Fran, sentado en su sillón, la observó fijamente. Tras un breve silencio, preguntó: «Silvia, ¿quieres conocer los detalles del caso?» Ella asintió en silencio. Fran hizo un gesto. «Acércate». Cuando ella tomó asiento cerca de él, Fran empezó a hablar. Silvia mantuvo cierta frialdad, pero a su pesar, escuchó con atención el relato de todo lo sucedido. Al terminar la cuenta de lo que pasó y llegar a su sospecha de Claudia, concluyó: «Me he conducido como un novato, Silvia». Fran sacó la pequeña cámara del bolsillo. Si no llega a ser por este mecanismo, hubiera llegado a conclusiones totalmente equivocadas. En fin, al portero lo han despedido y le ha caído una multa considerable. Ahora está en el punto de mira de la policía. Cualquier nuevo acoso contra Claudia tendrá un autor claro. Y eso es todo. Dicho esto, Fran se reclinó en su sillón. Un silencio tenso se instaló entre ellos. «Bueno», añadió él, con una voz grave que pretendía ser práctica pero que delataba una cierta incomodidad. «Supongo que esto no mejorará tu opinión sobre las capacidades de tu jefe». Silvia se levantó. Su rostro era una máscara de profesionalidad impasible. «Mi opinión no importa demasiado», respondió con una parquedad que cortaba el aire. Y sin otra palabra, volvió a su escritorio. El clic-clac implacable de las teclas comenzó de inmediato, llenando la habitación. Fran se quedó paralizado. Aquel no era el sonido de trabajo habitual, era un muro. Una barrera audible que ella estaba construyendo tecla a tecla entre los dos. Cada golpe era un clavo que cerraba un ataúd de indiferencia. En ese momento de silencio cargado de ruido, la puerta se abrió. Era Julián. «Hombre, por fin», exclamó Julián con una sonrisa amplia. «Llevo media vida viniendo a verte y siempre estás en la luna de Valencia. ¿O es que ahora te escondes de mí?» Fran forcejeó por devolverle la sonrisa. «Julián, lo siento, son rachas. Estos días ha sido un caso intenso. Ya me lo ha contado tu secretaria. Oye, es una maravilla de persona, ¿eh? La pobre se aburría como una ostra y hemos hecho buenas migas. He estado viniendo todos estos días y siempre estaba ella. La verdad, me gustaría quedar un día contigo en plan tranquilo, tomar una cerveza y ponernos al día». «Claro, hombre, claro», asintió Fran, esforzándose por mostrarse afable. Mientras hablaba, notó cómo la mirada de Julián se desviaba hacia Silvia con una sonrisa cómplice. Una punzada de intuición, aguzada por el oficio, le atravesó. Julián, un buen tipo sin duda, se estaba ganando a Silvia de la forma en que él nunca se había molestado en hacerlo, estando presente. «Pero bueno, mira por dónde», prosiguió Julián, girándose completamente hacia el escritorio de Silvia. «Al final, hoy me voy con la competencia. ¿Nos vamos, Silvia?» Ella se levantó, visiblemente más relajada y sonriente que en toda la semana. «Sí, vámonos». «Adiós, señor Layton», dijo ella, ya en la puerta. «Adiós, Silvia». La puerta se cerró. El silencio que dejaron era distinto. No era el silencio vacío de la oficina, sino uno cargado de una verdad incómoda. La vida de los demás seguía adelante, feliz, sin él. Justo entonces, sonó el teléfono. La voz de Claudia, cálida y esperanzada, preguntó al otro lado:
¿Podré gozar de tu compañía esta noche? Fran miró la puerta cerrada. Allí afuera, Silvia y Julián se alejaban riendo. Aquí dentro, solo lo esperaban las cuatro paredes y la llamada de una mujer que, siendo inocente, se había convertido en su ancla hacia un pasado que ya no existía. No era angustia, era simple y llanamente cansancio. Sí, Claudia, respondió, con un suspiro que le vino de muy dentro. Esta tarde iré. Colgó, sabía que era la decisión incorrecta, pero en ese momento, era la única que no requería explicaciones. Era la más fácil. Fin. Espero que este relato te haya gustado. Si es así, te agradecería que le dieras un like. De esta forma ayudas al canal y me animas a seguir publicando. Saludos, amigo.